Hace algún tiempo, reflexioné profundamente sobre un tema que, aunque no siempre es fácil de hablar, afecta nuestra relación con Dios de maneras muy significativas: la sexualidad. Desde joven, crecí escuchando diferentes opiniones sobre lo que está bien y lo que está mal en este aspecto de la vida. La sociedad nos bombardea constantemente con mensajes que parecen normalizar todo tipo de comportamientos, incluso aquellos que claramente contradicen los principios de la Biblia. Y, en medio de esa confusión, me pregunté, ¿qué dice realmente la palabra de Dios sobre esto? ¿Y cómo puedo vivir de acuerdo con su voluntad en esta área tan importante? Esa búsqueda personal me llevó a descubrir algo transformador: la sexualidad no es un tabú ni un tema que deba ignorarse, sino un regalo hermoso que Dios diseñó con un propósito claro. Pero también entendí que, cuando este regalo se usa fuera del plan divino, trae consigo consecuencias que pueden alejarnos de Dios y de la vida abundante que Él desea para nosotros. Mientras estudiaba la Biblia, me di cuenta de que muchas veces no hablamos de estos temas en nuestras comunidades por miedo a ser juzgados o a incomodar a otros. Sin embargo, omitir este tema no nos protege, al contrario, nos deja vulnerables a caer en prácticas que dañan nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Por eso, sentí la necesidad de abordar este asunto con amor, pero también con la verdad que solo encontramos en las Escrituras. Hoy quiero compartir contigo lo que aprendí sobre los pecados sexuales según la Biblia. No desde un lugar de condena, sino desde un deseo sincero de que podamos comprender el corazón de Dios para nuestras vidas. Porque entender su diseño no solo nos libera, sino que nos transforma. Acompáñame en esta reflexión mientras exploramos lo que significa vivir en santidad en un mundo lleno de confusión y tentaciones. Comencemos por entender qué son los pecados sexuales según la palabra de Dios y por qué es tan importante identificarlos y alejarnos de ellos. Al profundizar en la palabra de Dios, me di cuenta de que entender lo que la Biblia define como pecados sexuales no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta para protegernos espiritualmente. En las Escrituras, estos pecados no se mencionan para condenarnos sin esperanza, sino para mostrarnos el camino hacia una vida santa, alineada con el diseño de Dios. Pero, ¿qué son exactamente los pecados sexuales según la Biblia? En términos simples, son aquellos actos o pensamientos relacionados con la sexualidad que violan el plan perfecto de Dios. Desde el principio, Él estableció la unión matrimonial entre un hombre y una mujer como el lugar santo y seguro para expresar nuestra sexualidad, Génesis capítulo 2 versículo 24. Sin embargo, a lo largo de la historia, el ser humano ha desviado ese propósito. Por ejemplo, la fornicación, que es cualquier relación sexual fuera del matrimonio, es claramente mencionada como pecado en pasajes como 1 Corintios capítulo 6 versículo 18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. Esto nos recuerda que no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestro bienestar físico y emocional. El adulterio, por su parte, rompe el pacto sagrado del matrimonio. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 5 versículo 28, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Esto nos muestra que el pecado no comienza con el acto físico, sino con la intención del corazón. Otros pecados mencionados en la Biblia incluyen la homosexualidad, Romanos capítulo 1 versículos 26 a 27, el incesto, Levítico capítulo 18 versículo 6, y la lujuria, que abarca todo deseo sexual descontrolado. Cada uno de estos es una distorsión del propósito divino para la sexualidad, llevándonos a vivir fuera de la voluntad de Dios. Reflexionar en estas definiciones me hizo comprender algo clave: Dios no nos prohíbe estas cosas porque quiera privarnos de algo, sino porque desea lo mejor para nosotros. Su diseño es perfecto, y alejarnos de estas prácticas nos libera para vivir en plenitud. Ahora que entendemos qué son los pecados sexuales según la Biblia, avancemos hacia algo aún más profundo: el diseño divino de la sexualidad y cómo fue creado para bendecirnos, no para limitarnos. Cuando reflexioné sobre los pecados sexuales según la Biblia, me surgió una pregunta importante: ¿por qué Dios estableció límites para nuestra sexualidad? La respuesta está en su diseño divino, un plan tan santo y perfecto que, al comprenderlo,
podemos ver que no se trata de restricciones, sino de protección y bendición. Desde el principio, Dios creó la sexualidad como una expresión de amor, intimidad y unidad. En Génesis capítulo 1 versículo 27, leemos, «Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó». La diferencia entre hombre y mujer no es un accidente, sino una parte esencial de su diseño. Más adelante, en el capítulo 2 versículo 24, encontramos la declaración fundacional sobre el matrimonio. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese momento, me di cuenta de algo maravilloso: la sexualidad, en el contexto del matrimonio, no solo es un acto físico, sino un reflejo espiritual de la unión entre Cristo y su iglesia. Efesios capítulo 5 versículos 31 a 32. La relación matrimonial es un pacto sagrado donde dos personas se convierten en una sola, no solo en cuerpo, sino también en espíritu y propósito. Además de la unión, otro propósito central de la sexualidad es la procreación. En Génesis capítulo 1 versículo 28, Dios bendice al hombre y a la mujer diciéndoles, «Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla». Traer hijos al mundo no es solo un acto biológico, sino una colaboración con Dios en su plan para la humanidad. Cada vida nueva es un testimonio de su amor y creatividad. Al estudiar esto, entendí que la sexualidad, dentro del matrimonio, es mucho más que un placer momentáneo. Es un regalo que simboliza fidelidad, compromiso y el amor sacrificial de Dios hacia nosotros. Sin embargo, cuando nos alejamos de este diseño, perdemos de vista la belleza y el propósito original que Dios estableció. Ahora que hemos explorado el diseño divino, debemos mirar lo que sucede cuando ignoramos estos principios, las consecuencias de los pecados sexuales. Porque aunque Dios nos ofrece gracia, el pecado siempre deja una huella, y necesitamos entender cómo evitar sus devastadores efectos. Al comprender el diseño divino de la sexualidad, también se hace evidente qué ocurre cuando nos alejamos de ese plan. La Biblia es clara al advertirnos sobre las consecuencias de los pecados sexuales, no como una amenaza, sino como un llamado a protegernos de aquello que puede destruirnos espiritualmente, físicamente y, lo más grave, eternamente. En primer lugar, hablemos de las consecuencias espirituales. Cuando caemos en pecados sexuales, no solo estamos rompiendo una regla, sino que estamos dañando nuestra relación con Dios. En Isaías capítulo 59 versículo 12 nos dice, «Son sus iniquidades las que lo separan de su Dios, son estos pecados los que lo llevan a esconder su rostro para no escuchar». El pecado sexual tiene un impacto directo en nuestra alma, creando una barrera entre nosotros y el Señor. Esa distancia espiritual no solo nos llena de culpa, sino que nos aleja de la paz y la comunión que Él desea para nuestras vidas. Además, están las consecuencias físicas. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 18, Pablo nos advierte, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. Las enfermedades de transmisión sexual, los embarazos no planificados fuera del matrimonio y las rupturas familiares son algunos ejemplos de cómo estos pecados afectan directamente nuestro cuerpo y nuestras relaciones más cercanas. Las heridas emocionales y físicas que dejan estas experiencias pueden durar toda una vida. Por último, están las consecuencias eternas. La Biblia es firme en esto. En 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10 leemos, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Este pasaje no solo nos muestra la gravedad del pecado, sino también la urgencia de arrepentirnos. Reflexionar en estas consecuencias me llena de gratitud por la misericordia de Dios. Aunque el pecado tiene un precio alto, también tenemos una esperanza gloriosa, su gracia. En Cristo, encontramos redención y restauración, incluso cuando hemos caído en las peores prácticas. Ahora, quiero que exploremos esta verdad esperanzadora.
Hablemos sobre la redención y la gracia de Dios, porque aunque las consecuencias son reales, su amor siempre tiene la última palabra. A medida que profundizamos en las consecuencias de los pecados sexuales, surge una pregunta inevitable: ¿hay esperanza para quienes han caído en estos errores? Y la respuesta, gracias a Dios, es un rotundo sí. La Biblia no solo señala nuestros pecados, también nos muestra el camino a la redención a través de la gracia y el amor incondicional de Dios. El primer paso hacia la redención es el arrepentimiento genuino. Arrepentirse no significa solo sentirse culpable por lo que hicimos, sino dar un giro completo en nuestra vida, alejándonos del pecado y volviendo nuestro rostro a Dios. En un Juan capítulo 1 versículo 9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Esto es un recordatorio de que no importa que tan lejos hayamos caído, su gracia es más grande que cualquier pecado. Un ejemplo conmovedor de redención lo encontramos en la historia de la mujer adúltera, narrada en Juan capítulo 8. Esta mujer fue llevada ante Jesús, acusada de un pecado que, según la ley, merecía la muerte. Sin embargo, en lugar de condenarla, Jesús confrontó a sus acusadores con una pregunta poderosa: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno por uno, todos se retiraron. Entonces Jesús, mirándola con compasión, le dijo: yo tampoco te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Esta historia no solo muestra la misericordia de Jesús, sino también su llamado al cambio. Él no ignoró el pecado de esta mujer, pero le ofreció una nueva oportunidad para vivir en santidad. De la misma manera, Dios nos extiende su mano para levantarnos y transformarnos, sin importar cuán rotos estemos. El perdón de Dios no solo nos libera del peso de nuestra culpa, sino que también nos restaura. Cuando nos arrepentimos y aceptamos su gracia, Él nos da un nuevo comienzo. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 se nos dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. El poder de la redención es real y está disponible para todos. Si alguna vez has sentido que tus errores te alejan demasiado de Dios, quiero recordarte que su amor es más grande que cualquier pecado. Él no solo nos perdona, sino que nos transforma, permitiéndonos vivir una vida plena y alineada con su propósito. Con esta verdad en mente, exploremos ahora cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria y vivir en santidad, alejándonos de los pecados sexuales y abrazando el diseño divino de la sexualidad. Después de explorar el diseño divino de la sexualidad, las consecuencias del pecado y la maravillosa gracia de Dios, surge una pregunta crucial: ¿cómo podemos vivir en pureza sexual en un mundo lleno de tentaciones y confusión sobre la sexualidad? La respuesta está en los principios bíblicos que Dios nos ha dado para protegernos y guiarnos en nuestra vida sexual. Uno de los primeros pasos hacia la pureza es reconocer que no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda de Dios a cada momento. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 se nos da una promesa reconfortante: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación dará también la salida, para que puedan soportarla. Esta promesa es un recordatorio de que, aunque las tentaciones sean fuertes, nunca estamos solos. Dios siempre nos proveerá una salida. Una de las estrategias más importantes es la vigilancia constante sobre nuestros pensamientos. Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 28: pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, Jesús nos muestra que la pureza no comienza con las acciones, sino con lo que sucede en nuestra mente y corazón. Por eso, es crucial que vigilamos nuestros pensamientos y evitamos alimentarlos con imágenes o ideas que puedan llevarnos al pecado. La lectura diaria de la palabra de Dios, la oración constante y el fortalecimiento de nuestra relación con Él son fundamentales para mantener nuestra mente enfocada en lo que es puro y santo. Otra estrategia clave es evitar las situaciones que nos puedan llevar al pecado. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 22, Pablo nos exhorta: absténganse de toda forma de mal. A veces, esto significa hacer cambios en nuestra vida cotidiana, alejarse de lugares, personas o actividades que nos inciten a la inmoralidad sexual.
Es un acto de sabiduría y amor hacia nosotros mismos, porque sabemos que la tentación puede ser fuerte y que, si no estamos preparados, podemos caer. Además, la rendición total a Dios es esencial para vivir en pureza. Esto significa consagrar nuestra vida sexual a Él y reconocer que nuestro cuerpo no nos pertenece. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 19 a 20, se nos recuerda, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual han recibido de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Vivir en pureza sexual es un proceso continuo que requiere disciplina, amor por Dios y el deseo de honrarle con todo lo que somos. No se trata de perfección, sino de estar dispuestos a caminar en obediencia a su voluntad. Cuando cometemos errores, recordemos siempre que su gracia está disponible para nosotros y nos da fuerzas para levantarnos y seguir adelante. Al final, vivir una vida consagrada a Dios es lo que nos permitirá vivir en pureza sexual. Esto no solo impacta nuestra relación con Él, sino que también influye en nuestra vida en todas las áreas, nuestras relaciones, nuestra paz interior y, por supuesto, nuestro testimonio ante el mundo. La pureza sexual no es un sacrificio, sino un regalo que nos lleva a una vida más plena y bendecida. Ahora que hemos explorado la importancia de vivir en pureza sexual, quiero compartir algunas aplicaciones prácticas que pueden ayudarte a ti, a tu matrimonio o a tus responsabilidades como líder cristiano a aplicar estos principios en la vida diaria. Vivir conforme a la voluntad de Dios en el área de la sexualidad no es solo un desafío personal, sino también una oportunidad de ser luz en un mundo que lucha con la confusión y el pecado en este aspecto de la vida. Para individuos que desean vivir en pureza sexual, el primer consejo es construir una vida de intimidad con Dios. Cuando tenemos una relación cercana con Él, nuestras decisiones se alinean con su voluntad. Dedicar tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia nos fortalece y nos ayuda a estar alertas ante cualquier tentación. Recuerda que en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22, Pablo nos instruye, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Este versículo nos muestra que huir de la tentación no es solo un acto de voluntad, sino una acción de seguir lo que es justo y bueno. Así que llena tu vida de actividades que te acerquen a Dios y evita aquellas que te alejan de Él. En cuanto a los matrimonios, la pureza sexual no solo se trata de evitar el pecado, sino también de fortalecer la relación con tu cónyuge. En Hebreos capítulo 13 versículo 4, se nos recuerda, honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esto implica que el matrimonio es un espacio santo donde debemos cultivar amor, respeto y fidelidad. Los esposos deben ser protectores de la pureza en su relación, lo que significa ser transparentes, mantener una comunicación abierta y luchar contra cualquier tentación que trate de dividirles. La fidelidad mutua no solo es una obligación, sino una oportunidad de honrar a Dios a través de nuestro compromiso. Para los líderes cristianos, el desafío es aún mayor, ya que no solo deben vivir en pureza, sino también guiar a otros en ese camino. En Tito capítulo 2 versículo 7, Pablo nos dice, muestra tu integridad en todo, mostrando en la enseñanza una conducta intachable. Los líderes cristianos deben ser ejemplos de pureza sexual, manteniendo sus vidas en orden y siendo transparentes en su caminar con Dios. Esto no solo requiere una vida personal consagrada, sino también una actitud de humildad y responsabilidad al corregir a otros con amor y sabiduría. Los líderes también deben crear un ambiente en la iglesia o en su ministerio donde los principios bíblicos de la sexualidad sean enseñados con claridad, amor y compasión, ayudando a las personas a vivir en santidad. Un consejo adicional que aplica tanto para individuos, matrimonios y líderes es buscar rendir cuentas. La rendición de cuentas no es solo una práctica útil, sino también un medio de protección. Ya sea que te relaciones con un amigo, tu pareja o un mentor espiritual, tener a alguien con quien compartir tus luchas y tus victorias en el área de la pureza sexual es esencial. En Proverbios capítulo 27 versículo 17 se dice, el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. Necesitamos a otros en nuestra vida que nos ayuden a mantenernos enfocados y en el camino correcto.
Finalmente, quiero recordarte que vivir en pureza sexual es un proceso que requiere perseverancia, pero es posible con la ayuda de Dios. Al aplicar estos principios en la vida cotidiana, no solo estamos protegiendo nuestra relación con Él, sino también mostrando al mundo que hay un camino mejor, uno que lleva a la verdadera libertad y paz en el diseño divino de la sexualidad. Sigamos adelante, confiando en la gracia de Dios y viviendo de acuerdo a su voluntad. Al llegar al final de esta enseñanza, quiero invitarte a hacer una reflexión personal. Hemos hablado sobre los pecados sexuales, el diseño perfecto de Dios para la sexualidad, las consecuencias de apartarnos de su voluntad y la hermosa gracia de redención que Él ofrece. Pero lo más importante ahora es cómo respondemos a todo lo que hemos aprendido. Hoy, más que nunca, vivimos en un mundo que distorsiona la sexualidad, ofreciendo una visión que no es acorde con la verdad de Dios. A veces, las tentaciones pueden ser fuertes y las decisiones equivocadas pueden sembrar dudas sobre nuestra identidad y nuestro propósito. Pero quiero recordarte que no importa lo que hayas hecho o lo que hayas experimentado, siempre hay esperanza en Cristo. Él está dispuesto a limpiarte, perdonarte y restaurarte para que puedas vivir de acuerdo a su propósito. La clave está en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo decir lo siento, sino un cambio de corazón y mente, un giro hacia Dios, abandonando los caminos que nos han alejado de Él. En 1 Juan capítulo 1 versículo 9, la palabra de Dios nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán lejos hayamos caído, Él está esperando con los brazos abiertos. Este es el momento perfecto para acercarte a Él, confesar tus luchas y recibir su perdón y restauración. Mi querido hermano, hermana, si estás luchando con el pecado sexual en tu vida, quiero invitarte a tomar un paso de fe. La santidad no es algo que logremos por nuestras propias fuerzas, sino que es un regalo de Dios que recibimos con humildad y disposición. Como hemos visto, Dios tiene un propósito perfecto para nuestra sexualidad, y vivir conforme a su voluntad nos trae libertad y paz. Si estás en una situación de pecado, no te quedes atrapado en la culpa y la condena. Jesús ya pagó el precio por ti. Es momento de levantarte, de empezar de nuevo y de caminar en pureza, porque Él te ha dado esa capacidad. Quiero terminar con una oración, invitándote a orar conmigo. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que soy imperfecto y que he fallado en el área de la sexualidad. Te pido perdón por cada pensamiento, palabra y acción que no ha sido conforme a tu voluntad. Te doy gracias por tu infinita gracia y por tu perdón. Te pido que me fortalezcas con tu Espíritu Santo para vivir en pureza y santidad. Ayúdame a alejarme de todo aquello que me aleja de ti y guíame para caminar en tu propósito. Te entrego mi vida, mi cuerpo y mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Finalmente, quiero dejarte con esta frase, que espero te impulse a actuar: la pureza sexual no es una carga, es un camino de libertad. Da el primer paso, y Dios te dará la fuerza para continuar. Te animo a que, hoy mismo, tomes decisiones firmes para vivir en pureza. Recuerda, no estás solo en este camino. Dios está contigo y Él te dará la gracia para vivir de acuerdo a su voluntad. Que vivas en santidad y seas testigo de su transformación en tu vida. Antes de que te vayas, quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des un me gusta si esta enseñanza te ha sido de bendición y dejes un comentario compartiendo tus pensamientos, preguntas o testimonios. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, comparte este video con ellos. Al hacerlo, no solo estarás ayudando a que esta palabra llegue a más personas, sino también estarás contribuyendo a que más corazones sean transformados por el poder de Dios. Recuerda, en este canal compartimos la verdad de Dios para edificar, enseñar y alentar a todos en su caminar espiritual. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a seguir compartiendo la palabra con más personas. Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitirnos ser una luz para muchos más. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.